un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, la información del momento, el presidente José Antonio Kast dirigió unas palabras a propósito de que se confirmó la muerte del sargento Javier Espinosa. Recordemos que él fue baleado en Puerto Varas el pasado 11 de marzo. Aún no hay detenidos. El presidente de la República expresó sus condolencias a la familia, lógicamente. Le prometió hacer que el gobierno hará todo lo necesario para poder capturar a quienes cometieron este crimen y el mensaje a los carabineros que no los dejarán solos. Se decretaron 3 días de duelo. Acaba de hablar el presidente de la República breve en este mensaje a la familia del carabinero y este anuncio. Eso es en cuanto a este hecho y todo esto en el contexto de una agenda noticiosa muy nutrida y quería partir con el tema de lo que la semana pasada conversábamos acá en este primer café, las consecuencias que iba a tener la guerra de Irán, como finalmente iba a ser lo más importante para que había que tomar atención, ponerle ojo por el precio del petróleo y todo aquello. De hecho, es el tema que más se discute en este momento, ¿verdad? Ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo: mi rol no es ser simpático ni popular, que quiere retomar la tradición en que el ministro de Hacienda no es muy simpático. Y bueno, habló de todo lo que quieren hacer, ¿no es cierto?, para retomar el crecimiento y todo aquello. Y respecto al mercado de estabilización de precios de combustible, ¿qué dijo? Vamos a actuar con decisión y rapidez, no vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta a las cosas mientras gastamos $200 millones por semana. Y en una semana lo podemos gastar echándole benzina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta a un ciudadano norteamericano. Esas son las decisiones que hay que tomar y las cosas que hay que explicar. Eso es la información. Quería partir con Betina justamente a propósito de esto. Betina, tú como economista, ¿qué opinas de esto del mercado de estabilización? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, efectivamente es una situación compleja, Cecilia. Esto evidentemente es algo que escapa al control de Chile, el precio del petróleo que producto de la guerra en Irán. Recordemos que el año 2022, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, que también se pensaba que iba a ser corta, y bueno, ya llevamos 4 años, también los precios del petróleo saltaron a los niveles que estaban hoy día. Y después empezaron a bajar y después ya no era tempa. El mecanismo de estabilización de precios del petróleo, de la benzina, para que se entienda bien, sí, el MEPCO, no es que no genera alzas pero en forma más paulatina, ¿no es cierto? Eso ha sido así. Como un amortiguador. Como un amortiguador, tanto la alza como la baja. El año 2022, cuando fue la invasión que comentaba, el gobierno se gastó $2.500 millones en el MEPCO. $2.500 millones. Recursos que hoy día no estén guardados en un fondo para poder gastarlos, sino más bien hoy día Chile, con la precariedad fiscal que enfrenta, obviamente no tiene recursos para crisis como esta, ¿no es cierto? Lamentablemente había un mal manejo fiscal y estamos en la situación que estamos hoy día. Entonces hay que ver dónde sacar esos recursos. Entonces a mí me parece razonable que en vez de financiar y subsidiar a gente como la benzina, y gastarse cuantiosos recursos que son escasos, buscar mecanismos más focalizados para población más vulnerable, con menores recursos, donde efectivamente el gasto en combustible, en parafina, represente un porcentaje mayor de sus ingresos, ¿no es cierto? Sabemos que la gente de menores ingresos gasta mucho más en combustible, en parafina, que los sectores de alto ingreso. Entonces, entregarle un subsidio a toda la población en términos generales, a mí me parece que es desviar recursos que hoy día no tenemos para pagar subsidios para personas hoy día de alto ingreso. Por eso a mí me parece que, si bien no se conoce en detalle cuál va a ser la fórmula final que va a usar el gobierno, me parece que tiene que ser una mezcla de instrumentos, una parte del MEPCO que siga funcionando como estabilizador, pero que no elimine las variaciones de precios, sino es que también ir en ayuda de aquellos sectores más vulnerables donde este efecto es mucho mayor.
Juan Luis Castro, buenos días. A ver, ¿cómo lo ve usted, senador, a este tema? Hay quienes dicen, ayer Alejandro Mico, economista, lo decía acá en el primer café, que es así como ocurrió en el pasado con la guerra a Ucrania, también en años anteriores ha habido ejemplos como esto, pero que después se equilibra, porque después baja, en fin, que no... que es un mecanismo que está muy bien hecho y él no estaba de acuerdo en que se rebajara, se cortara algún subsidio. ¿Cómo lo ve usted, senador? Bueno, buenos días en primer lugar, Cecilia, y a cada uno de los miembros del panel. Sí, bueno, creo que la reunión que tuvimos con el ministro Quirós el lunes, donde invitó a senadores de oposición, fue en detalle sobre este punto en particular. Sí. Y en el diagnóstico compartimos la incertidumbre de que la guerra de Irán es de las que tiene mayor incertidumbre en todos los aspectos relacionados con el petróleo, con la energía, y sobre todo porque la temporalidad, nadie sabe cuándo termina esa guerra. Entonces, para evitar justamente el alza brusca del MEPCO, que ha sido tradicionalmente un mecanismo muy consensuado, lleva muchos años, tiene que ser afectado en algún grado. No se entregaron elementos de detalle, para ser sincero. Anunciaron que claro, lo van a presentar el lunes. Yo le pregunté ahí delante de todos si lo iba a eliminar, derechamente, y dijo que no, que lo iba a modificar. Sí, bueno, hay que ver el cómo. Ahora, lo importante es que la atenuación o el aplanamiento del alza que pueda venir, que es muy vertiginosa, sea lo más eficaz posible, ojalá a una inmensa mayoría de los sectores que usan el transporte, que son cada vez más, por supuesto, los usuarios de la parafina, y no nos olvidemos que en general el transporte influye decisivamente en el comercio, o sea, los precios de los productos, el traslado de los productos, todo eso es una cadena inflacionaria que naturalmente se va a ver afectada. Este es un fenómeno internacional en Chile que hoy día tiene una cierta precariedad. Entonces, ojalá, porque este es un trámite legislativo, no es un decreto. Entonces, requiere justamente un análisis fino pero rápido en el Congreso, y por eso la próxima semana se anunció que ingresaría por la Cámara de Diputados. Ahora, por ejemplo, hay quienes dicen, si en algunos meses más baja el petróleo, se normaliza, se recupera lo subsidiado, pero cuando se sufre estrechez fiscal, hay que buscar soluciones donde no están bien las cosas y no en cosas que funcionan, como es el caso del MEPCO. Opinión también de economistas. ¿Cómo lo ve? Tema, por supuesto, complejo, vamos a ver que es ley, pero también puede haber decretos, ojo. Cristian Monkever, buen día, ¿cómo está? Cristian, ¿está muteado? Como siempre, pero aquí estoy, siempre muteado. Bueno, es un clásico de Cristian Monkever. No es un clásico, pero evita muteado, que salgan los chascarros. Ya. Claro, pero vivito. Oye, Ignacio, senador, Betina, un gusto como siempre. Vamos a echar de menos a Nicolás en este panel de hoy día, precisamente por los temas de Hacienda, que su mirada también apoya, pero bueno, está el senador y está Betina que son claritos en esa materia. Recordemos que el viernes pasado Nicolás Eizaguirre justamente decía que el shock petrolero, lo de Irán, iba a ser lo más, que no es corto y que las implicancias económicas para nosotros iban a ser muy importantes. ¿Se acuerdan que hablaban de eso ustedes el viernes pasado? Justamente, y él en particular. Precisamente. Y hoy día viene en alguna editorial de algún diario, no me acuerdo dónde lo leí, que decía que esto es una guerra interminable, muy distinta a otras, y lo decía recién el senador, esto nadie sabe dónde termina o cuándo termina, dónde y cuándo finalmente. Entonces, obviamente está produciendo sinsabores, y países como nosotros, que el petróleo es un activo que hay que exportar, importar permanentemente, complejo. Oye, pero yo me quiero detener en las palabras del ministro, que está bien que levante una propuesta, que la lleve al Congreso, que haga algunos ajustes por decreto y que el lunes, martes ingrese al Congreso y que lo empiecen a conocer y que se hagan la discusión y ojalá tenga una salida expedita. Pero él también planteaba, y ese es el difícil equilibrio de un ministro de Hacienda, que es, yo no estoy para caerle bien a la gente, está bien, nadie espera que el ministro de Hacienda sea candidato. No hay ningún ministro de Hacienda que le ha caído bien a la gente.
no hay ninguno. Claro. Y por ahí Ignacio, que es amante de la historia, recordará que hubo un ministro de Hacienda que fue, si no me equivoco, Gustavo Ros, que fue candidato presidencial y tampoco le fue bien, a pesar de que era muy popular siendo ministro de Hacienda. Entonces, los ministros de Hacienda tampoco son buenos candidatos porque no son el mejor amigo del curso. Pero su pega es difícil, pero ese justo equilibrio es el que tiene que buscar en el gobierno. Y yo espero que así sea, porque efectivamente esto va a traer problemas. Cuando yo le quito un subsidio a algo, en este caso al petróleo, va a traer problemas. Va a traer problemas en el transporte público, puede traer problemas en el alza del pasaje de metro y de las micros, en fin. Sobre todo micro, transporte público en regiones acá. Entonces, el no caerle bien está bien, y yo creo que está dando cuenta de una pega dura, cruda, difícil, que a nadie le gusta, pero yo espero también que eso venga acompañado, y eso lo ha planteado el ministro, de equilibrios razonables que permitan sobrellevar de buena manera esto. Claro, sí. Y que no genere conflictos sociales potentes o malestares que se pudiesen evitar. Los últimos años recientes de todos los gobiernos, porque el ministro de Hacienda, por ejemplo, Andrés Velasco, se enfrascó en disputas con su coalición cuando era ministro de Hacienda de Bachelet también, gigantes. Entonces, precisamente por recortes, por ajustes, por mantener los equilibrios. Es una pega difícil, pero a buscar ese buen equilibrio que permita ajustar, apretar, pero al mismo tiempo sobrellevar bien entonces, el problema social que se puede conflictuar. Entonces, a eso voy yo. O sea, vamos a eliminar el subsidio, ok, vamos a tener que eliminarlo. Pero buscar las medidas paliativas que ayuden a sobrellevar esto de buena manera. A eso me refiero. Yo no soy el experto ni el encargado de cuáles son esas medidas paliativas. El ministro ha dicho que no va a eliminar el MEPCO, que va a tomar medidas, ¿no es cierto? Y que van a tratar de proteger a la grande mayoría. Ya lo dijo y lo decía Betina recién. Entonces, ¿estás de acuerdo con que algo hay que hacer? Eso no, pero de todas maneras. Con el MEPCO, algo hay que hacer, pero cuidado de no descuidar, ¿no es cierto?, a las grandes mayorías. Eso sería la conclusión. A ver, exacto. Ya, Ignacio Walker. Cecilia, usted tiene una claridad perfecta. Una gran capacidad de síntesis. Eso. Bueno, mira, saludo por supuesto a Betina, Juan Liz, a Cristian, a todos los auditores, a ti, Cecilia. A ver, yo comparto lo que se ha dicho. Chile importa todo el petróleo. Sí. No controlamos esa variable externa. Esto va a ir a precios, van a subir los combustibles. Sí. Hay que suavizar ese impacto y para eso está el MEPCO. ¿No es cierto? Esto ya ocurrió con la Guerra del Golfo el año 90. Chile inauguró la democracia el año 90 con la Guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait, ¿no es cierto? Y el precio del petróleo se disparó y todos los efectos que sabemos. Ahora, y ahí se inventó el MEPCO, ¿verdad? Lo recordaba ayer Carlos Ominami. Claro, para suavizar. Bueno, entonces, pero vayamos al fondo del tema, pues. El barril de petróleo ayer estaba a $119. Hace 3 semanas estaba a 60. Sí. O sea, se ha duplicado el precio del petróleo en el mercado mundial. ¿Producto de qué? De una acción militar, que es una guerra. Ustedes se han fijado que Donald Trump nunca habla de una guerra, porque en Estados Unidos el único que puede declarar una guerra es el Congreso. Entonces habla de una acción militar. El mismo lenguaje que empleó Putin cuando invadió Ucrania. ¿Se acuerdan la operación militar especial? Putin no está en guerra en Ucrania, hay una operación militar especial. ¿Ya ahí? Estados Unidos, ¿no es cierto?, con Israel, Trump con Netanyahu han llevado a cabo una acción que, entre otras cosas, tiene el precio del barril de petróleo a $119. Pero ustedes saben que alguna vez el petróleo llegó a los $150 por barril en el pasado. Llegó a 150 hace 10 años en el boom del petróleo. Exactamente. De los commodities. Exactamente. Llegó a $150. ¿Y qué se hizo en ese momento? Bueno, con el MEPCO. Cosas similares a las que estamos haciendo ahora. Si el MEPCO no puede hacer milagros. Por eso, pero no se tocó el MEPCO en esa época, no se lo tocó, a eso voy. Bueno, pero sigamos. ¿Por qué ese era un precio de mercado producto no de una guerra, sino que del boom de los commodities a nivel mundial y todo lo que sabemos, ¿no? Ya. Bueno, lo que quiero decir, pues Cecilia, vayamos al fondo del tema. Aquí llevamos 20 días de una guerra cuyo riesgo de escalamiento todo el mundo advirtió, ¿no? 1.000 muertos en Irán, 2.000 ahora, 1.000 muertos en el Líbano, porque Israel está librando simultáneamente una guerra con el Líbano, $1.000 millones diarios
le cuesta esta guerra a Estados Unidos? 20.000 millones de dólares. Y ayer el Pentágono pidió 200.000 millones de dólares al Congreso. Mira, esa cifra es exactamente todo lo que ha recaudado Estados Unidos este primer año por aranceles adicionales. 200.000 millones de dólares. Entonces, aquí tenemos que ser claros. La acción absolutamente temeraria e irresponsable de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu, porque no quiero decir Estados Unidos e Israel, porque hay mucha discusión interna, especialmente en Estados Unidos, es algo absolutamente irresponsable, que tiene al mundo en vilo. Y Trump dice, oiga, pero yo que los he apoyado a ustedes, a los países de la OTAN, ¿no? Apóyenme a ellos, China, Japón, todos, liberen el estrecho de Hormuz. Una guerra inconsulta, ¿no? Porque no hubo consulta a nadie, que fue una acción decidida unilateralmente por ambos países, es la que nos tiene en esta situación. Y recordemos, porque tengo que terminar con esto, que esta acción militar, el 28 de febrero, fue apoyada por José Antonio Kast públicamente, ¿no? Al igual que apoyó la acción militar contra Venezuela, la extracción de Maduro el 3 de enero pasado. Entonces, ese es el cuadro global, pues, Cecilia. MEPCO, petróleo, vayamos al fondo del tema. Claro, la impotencia que da es que Chile no puede hacer nada para... Puede suavizar. Pero no, digo, con el tema internacional, con la guerra, con las todos decisiones. Todos podemos hacer algo. ¿Qué puede hacer Chile con lo que anuncia Donald Trump? Todos podemos opinar, todos podemos tener posición. Pero digo, hay organismos internacionales, pero que tengan efectos. ¿Qué se puede hacer para que la guerra termine? O sea, es bien poco lo que se puede hacer desde acá. Te puedo decir lo que no debe hacer Chile, pues. Apoyar acciones militares irresponsables como esta. Eso es lo que no debe hacer Chile. Ahora, eso de todas maneras no sé si va a tener efecto en no apoyarlas, pero van a seguir seguramente si esa es la decisión de Estados Unidos, a eso voy, y de Israel. Ahora, siguen, ¿no es cierto? Ya sabemos que ayer se escaló escalaron los ataques a campos gasíferos, y eso es... muy, muy, muy preocupante. Bettina, a ver, comprendiendo el escenario internacional y el tema de fondo, como dice Ignacio Walker, ¿qué crees tú que le queda de margen a Chile, además de tomar estas medidas como, digamos, atenuar? Cecilia, aclarar una cosa y complementar lo que se ha dicho. El MEPCO nació el 2014, ahí se crea. Antes habían otro mecanismo como el FEP, el FEPCO, el CISCO, otro mecanismo que, dado el boom de los commodities, no tuvieron los recursos, no tuvieron la capacidad de hacerse cargo y era tremendamente costosa. Entonces el MEPCO nace a partir de lo que se ha planteado acá como el boom de los supercommodities por ahí por el año 2014. ¿Y por qué? Porque los otros mecanismos eran tremendamente onerosos y implicaban muchos recursos fiscales, ¿no es cierto?, que siempre son escasos. Entonces, el MEPCO responde a eso, y el MEPCO, si bien en su diseño se supone que es neutro fiscalmente, porque cuando los precios están altos recauda menos y después cuando están bajos empieza a acumular de nuevo, en la práctica eso no se ha dado. De hecho, entre los años 2014 y el año 2022 acumuló una salida cada vez más alta de recursos y ahí se hizo borrón cuenta nueva. Entonces, el MEPCO es un mecanismo que hoy día implica un gasto fiscal importantísimo. Entonces, dicho eso, yo creo que hay una discusión abierta. A mí me parece que, como se dice en buen chileno, legislar sobre caliente es difícil. Y por lo general lo que sale de ahí no es muy bueno. Por lo cual a mí me parece que efectivamente hay que tomar un mix de medidas. Ahora, respecto a lo de la guerra, bueno, Chile tiene poca incidencia ahí, ¿no es cierto? Y acá obviamente hay también un manejo de la economía, de la política internacional. Y acá lo importante es, tal como lo habíamos hablado en otras oportunidades, no importar tensiones, no importar guerras entre países del hemisferio norte a nuestro país, porque eso sin duda que es lo que finalmente nos perjudica más aún. Bueno, este tema que es el muy importante y que tiene un tema de fondo, ¿no es cierto?, bien complejo, como bien se conversaba recién, lo tenemos que poner además dentro de la canasta de todos los anuncios que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto?, que son muchísimos, que ha dejado a la oposición casi pasmada, Juan Luis Castro, como que no saben por dónde empezar, qué batalla van a elegir, si la reducción del 3% a los ministerios,
ejemplo, si la rebaja del impuesto corporativo y algunas de las otras medidas que se han anunciado. En ese sentido, ¿reconoce que están pasmados por la intensidad de los anuncios? No pasmados, pero sí, obviamente, procesando cada anuncio para poder, ojalá, llegar a buen puerto en acuerdos que sean sostenibles en el tiempo, cuando ingrese el proyecto principal, que sería el 1 de abril. Pero antes de eso, adherir a lo que señala Ignacio Walker en cuanto a que estamos cautivos de alguna forma de esta ofensiva dominante, ¿verdad?, de Estados Unidos, que pueden haber muchas razones, pero la inestabilidad de la economía en el mundo hoy día está en manos de Estados Unidos e Israel, lo cual es bastante desigual, digámoslo así, respecto a todo lo que pasa en todos los países. Ojalá también Chile se pronunciara internacionalmente sobre estos hechos y no apoyara intervenciones que son o abusivas o inconsultas o están fuera del cuadro general democrático. Ahora, en lo que tú preguntas, mira, lo que más quisiéramos es coherencia en las medidas, porque si se pierden 200 millones de dólares diarios a la semana, por MEPCO, y resulta que Chile tiene problemas fiscales, uno diría, bueno, si la reforma tributaria, esta reforma de la primera categoría, ¿verdad?, de 27 a 23%, ¿cómo se compadece en un periodo difícil recaudar menos de lo que se recaudaba antes? Yo sé que hay economistas y el propio gobierno dice, bueno, el crecimiento económico de por sí va a llevar al mediano plazo a una mejora. Pero eso es una afirmación que los expertos dicen es controvertida. Escuché a José Gregorio, por ejemplo, que fue presidente del Banco Central, y algunos otros economistas. En su momento Marcel trató de hacer algo así, pero compensando con un impuesto a las personas naturales de alto ingreso, que eso no está contemplado. Que no prosperó. ¿A qué voy yo con todo esto? Como no tenemos el proyecto a la vista, ni las 40 medidas especificadas aún, ni ha ingresado el proyecto al Congreso, lo que se pide desde nuestro mundo no solo es protección social a las personas vulnerables, sino que además coherencia en la manera de enfrentar el tema. Un proyecto de ley tipo ómnibus, al estilo Milei, donde sea una suerte de arca de Noé, ¿verdad?, de muchas cosas, no contribuye mucho. Si vamos viendo en el mérito, por ejemplo, los incendios del sur de Chile y Valparaíso, $1.000 millones. Si vamos viendo problemas específicos, que son los que atacan a la población directamente, ok, pero coloquemos la reforma tributaria en su propio sentido, lo que se quiere hacer y cómo se compensa esa baja de recursos. Y ojalá, para nosotros es algo indesmentible, no sé, los aspectos de gratuidad que se van a tocar con un límite de 30 años, que no nos parece muy claro por qué. O sea, los anuncios, el frenético, estos 9 días de anuncios, tengan una consolidación clara en él o los proyectos de ley para que nuestra posición no sea de antagonismo per se, sino que sea claridad del horizonte que se quiere enfrentar este momento llamado de emergencia. Claro. A eso creo que todos queremos apuntar en un espíritu de diálogo, pero tampoco en un espíritu de avasallamiento, ¿verdad?, de conquistas sociales logradas. Jaime Quintana el otro día decía en el café que el gobierno partió haciendo una metáfora futbolística con la pierna en alto. Bueno, lo que pasa es que todo gobierno en los primeros días naturalmente tiene que tener un paquete de medidas que sean de alto impacto, que muestren un giro en los acontecimientos, que muestren voluntad política, señales de lo que va a ser la conducción, y eso es normal. Pero eso no dura meses ni años, eso es parte de un diseño de instalación que se está haciendo. No voy a ser yo el que lo va a criticar, porque están en su derecho a hacerlo, pero creo que hay que ser cuidadoso sobre todo en la manera en que las distintas voces del gobierno van enfrentando esto. Entendemos todos que Hacienda es la voz principal, y por lo mismo le pedimos el lunes de esta semana, todos los jefes de comités de la oposición del Senado, extremada claridad de contarnos la película completa, como se dice en buen chileno, no por pedacitos, sino cuál es el plan efectivamente de mejor recaudación, de contención de gastos. Vamos el lunes ya a saber qué dice cada ministerio respecto al recorte. El recorte, claro, permíteme decir, Cecilia, 2/3 del recorte se lo llevan ministerios sociales, que son salud, educación y trabajo. Ahora, si eso va a afectar a las personas, yo lo veo casi en el límite, en el borde. Son claridades que tienen que ser explicitadas. Ok, vamos a ir a comerciales, seguimos la vuelta y ya está el tema también en la dimensión política de todo esto, ¿no es cierto? Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en El Primer Café de este viernes. Ha sido una semana intensa en materia noticiosa, ¿verdad?
Estamos con Ignacio Walker, Cristian Monkeberg, Juan Luis Castro, Bettina Horst. Estaban ustedes conversando sobre las consecuencias de la guerra en Irán, el tema del petróleo, el MEPCO, las medidas que puede tomar el gobierno, y terminamos el bloque hablando también de la reducción del 3% en todos los ministerios. Ayer más o menos hubo algunas luces de lo que podría significar. Por ejemplo, en salud hay una señal, fue la circular emitida por el Servicio de Salud de Osorno, que lo que establecen, instruye restringir reemplazos de personal a casos estrictamente necesarios, limitar las horas extraordinarias a situaciones impostergables, evitar el pago de viáticos, y que las actividades se desarrollen dentro de la jornada laboral. En cuanto a educación, la ministra María Paz Arzola evalúa medidas como congelar nuevas inversiones en infraestructura, no llenar vacantes salvo casos críticos, revisar programas de beneficios estudiantiles, como la beca de alimentación en educación superior y otros apoyos monetarios entregados por Junaev. Y también contempla reducir estructuras internas. Bueno, dicho eso, a ver, quería preguntarle a Cristian Monkeberg, ya más desde el punto de vista político, lo que eso va a significar, ese 3% de reducción y estas primeras luces, ¿qué podrían generar? ¿Son realmente factibles? ¿Corre un riesgo políticamente hablando por la reacción que puedan generar? A ver, a no confundirnos que la situación nuestra no es la situación de Argentina, por poner el ejemplo reciente de hace un par de años atrás, cuando se produce un apretón y un recorte que el presidente Milei en su minuto tuvo que hacer en su país, que es como el recuerdo que uno tiene más reciente o más fresco de recorte, cuando su frase dice no hay plata, ¿no es cierto? Sí. Es evidente que la magnitud del recorte es grande en Chile y del ahorro es grande, pero no es el descalabro, y por lo tanto eso lo hace más llevadero y a no generar falsas alarmas. Ahora, siempre es deseable que esto se lleve de la mejor manera posible. Yo simplemente voy a dar un comentario más de la experiencia y de lo que escuché al ministro Poduje en el caso del Ministerio de Vivienda, que a mí me tocó también estar ahí. También estuve en desarrollo social en las experiencias, pero particularmente en vivienda, por los ejemplos que se han dado, porque también se dio salud, educación, a que no lo conozco profundamente, pero y él señalaba que los recortes van, por ejemplo, contrato de honorario, bueno, las mismas horas extra, convenios con universidades, seminarios y una serie de actividades que rodean la labor del Ministerio de Vivienda, sí, pero que no van al foco central, que es el subsidio habitacional, que es construir, que en el fondo es reactivar la economía a través de los procesos de construcción y de programas de construcción del Estado, pero también entregarle vivienda a las familias. Esa es la gracia de vivienda, que genera empleo, que genera reactivación, pero además da una buena noticia a las familias que necesitan su vivienda. Entonces, si es así, evidentemente es muy llevadero y es posible. Es lógico que va a producir estrechez, hay que apretarse con los sueldos, hay que apretarse, sí, con los eventos, hay que apretarse con los seminarios. Ahora, desde el punto de vista político, y con esto termino, yo no veo que vaya a producirse un conflicto gigante, porque la envergadura del recorte no es la magnitud que ponía el ejemplo de Argentina. Sí es importante, pero también es importante explicarlo bien con peras y manzanas. Si aquí nadie viene cayendo de la luna y que no sabemos lo que pasa en el país. Sabemos que hay una situación de estrechez compleja, heredada, vamos a entrar en la discusión si se quedó con más o menos plata lo del gobierno anterior. Está claro que está en cuestión y en cuestionamiento la administración financiera del gobierno anterior. Está bien, pero hoy día hay que ajustar esas cuentas y por lo tanto, si se explica bien a la ciudadanía con peras y manzanas lo que se va a hacer, que va a durar tanto tiempo y que se van a producir efectos positivos, yo creo que es llevadero y es entendible por la ciudadanía. ¿Qué es lo bueno, Cecilia, y con esto termino? No por primera vez, volvemos a la normalidad de gobiernos donde los primeros 2 años no hay elecciones, porque las elecciones marcan y determinan muchas veces el curso de las cosas. No hay elecciones y por lo tanto hay tiempo para hacer estos ajustes, y yo creo que también el gobierno ha señalado un punto que es súper relevante, que es partir con prontitud. Si hay alguna diferencia con el gobierno anterior, es que el gobierno anterior demoró
mucho en tomar decisiones hasta que se resolviera lo de la convención, o sea, perdió un año. El gobierno actual sacó lecciones de eso y entiende que o se actúa rápido o después no se puede hacer muchas más cosas. Y yo creo que hacen muy bien en este copamiento y en estas decisiones y en esto anunciar lo que se pretende hacer y hacerlo rápidamente y empezar a trabajarlo. Con ese 3%, el ministro Quirós dijo que el ahorro sería 3.000 millones e incluso hay un recorte adicional por otros 1.000 millones de dólares, porque dice algunos ministerios tienen más espacio de rebaja de gastos que otros. En cuanto a lo que se dice de salud, Juan Luis Castro, que conoce bien esa área, por lo que les comentaba recién, en cuanto a qué tipo de recortes podrían ser, ¿qué le parece? Mira, me junté ayer, la fui a saludar, porque la conozco de muchos años, la ministra de Salud, Mecho Malí. Fuimos compañeros de la Universidad de Chile y siempre había una relación cordial. Y en ese plano, siendo difícil el cuadro, son 517.000 millones que le toca rebajar a salud. Ella lo ha dicho públicamente y me lo reafirmó, no va a aceptar ni va a estar en ninguna línea que signifique desproteger la labor asistencial. ¿Qué significa eso? Lista de espera, compra de medicamentos, per cápita la atención primaria de salud, línea oncológica, que entre paréntesis hoy día se lanza la alerta sanitaria oncológica nacional, que es una muy buena iniciativa que se tomó desde el Senado justamente hace ya un par de años que la propusimos transversalmente. O sea, a mí me dio ella una señal de cierta tranquilidad, pero el ojo va a estar puesto, yo creo, en programas que tengan baja cobertura, es decir, programas específicos, ya sea en hospitales o en los consultorios, que no tengan una gran llegada de volumen de población beneficiaria o que no tengan la eficacia que se esperaba en la evaluación de estos años. No me detalló cuáles, pero sí asegurando que eso no iba a tocar, el ajuste me refiero, nada de lo que implique la tarea permanente de atender personas, de que la oportunidad de atención es clave, que ya los tiempos de espera son enormes en nuestro país. O sea, yo espero que sea así, lo vamos a ver el lunes, porque ese es el plazo fatal que tienen los ministros en las carteras para indagarlo. A mí me preocupó, sí, también lo he transmitido, el ítem 21, que es el ítem de remuneraciones, porque el instructivo dice que tiene que ser parejo en todos los ítems. Entonces, me preocuparía que el ítem de remuneraciones se tocara, derecho adquirido. Me preocuparía que los bienes y servicios de consumo, que son esenciales en los hospitales, las compras de servicio al privado, lo que significa la importación de productos, las horas extraordinarias de las compras médicas, son muy sensibles. Entonces, es un área delicada. Yo hubiese preferido tal vez un ajuste focalizado, no en estos tres sectores que se llevan 2/3, salud, educación, trabajo, porque ahí está la plata. En trabajo es la PGU, en educación son los subsidios educacionales, o sea, bueno, ya se puso de esta manera, pero ahora vamos a fijarnos muy bien en que no se traspase este umbral de decir, bueno, qué afectación o no puede haber en el mundo de beneficios sociales a la gente a partir de este recorte. Betina. Bueno, yo creo que en la misma línea, primero aclarar que el recorte que se está haciendo es absolutamente necesario. Yo sé que distintos sectores han levantado la alerta de lo difícil que es, no solo por los recursos involucrados, sino es que también por el impacto político que puede tener esto, ¿no es cierto? Pero que tenga clara la ciudadanía que este recorte ni siquiera alcanza a terminar con el déficit. O sea, hoy día el recorte que se está haciendo es menor al hoyo fiscal que tiene el gobierno este año. Entonces, tremendamente difícil, y yo creo que es importante que se haga este recorte, y me parece que es una buena medida hacerlo parejo para todos los ministerios, en un 3%, y sobre eso hay 1.000 millones adicionales anunciados de recorte que van a tener que realizarse en distintos sectores donde hay más espacio para recorte. Y acá yo creo que ha sido bien enfático también el gobierno, y también lo que se conversó durante la campaña, que es que esos recortes, que el necesario ajuste fiscal, que esto, recordemos, no se hace por gusto, es por la situación fiscal en la que se encuentra este gobierno a partir de las políticas fiscales de gobiernos anteriores, no toque lo que son beneficios sociales y no toque lo que es la buena gestión del Estado. Pero hay muchos programas que pueden sonar bien en su titular, pero que en la práctica tienen una poca cobertura, tienen un alto gasto en administración, ¿no es cierto? Es decir, no es que le lleguen beneficios mayormente a los ciudadanos, sino es que más bien se queda en la maraña burocrática, en la maraña administrativa del Estado. Entonces, hay espacio
porque si no empezamos a hacer las cosas distintas y de verdad hacemos un ajuste fiscal, la verdad es que vamos a seguir por la misma senda y ahí el ajuste que se tendría que hacer el día de mañana sería mucho mayor, mucho más doloroso, y ahí sin duda que habría que empezar a afectar también prestaciones y servicios que se entrega hoy día a la ciudadanía y que son altamente valorados. Esto de revisar, ¿no es cierto?, todos los planes, recordemos que fue el tema durante toda la campaña, por dónde había que ahorrar, los planes que no eran buenos, los apitutados, etcétera, etcétera, ¿no? En funcionarios públicos, reducir la cantidad de funcionarios públicos es otra, o sea, no debería sorprendernos tanto después de todo, porque eran las promesas de campaña, ¿no? Igual que bajar el impuesto corporativo de 27 a 23. También la reintegración tributaria, eso no sé si, no recuerdo de que sea tema de campaña, pero a ver, Ignacio Walker, de estas medidas, y agrego a lo siguiente, estaba leyendo la columna de José Joaquín Brunner en el Mercurio, que decía: los primeros días del gobierno de José Antonio Kast han seguido al pie de la letra el manual trumpista. ¿Estás de acuerdo? Bueno, la política exterior chilena está alineada con Estados Unidos y con Israel. Esa es una de las características de lo que viene, ¿no? Y evidentemente que José Antonio Kast, como yo lo he dicho en otras oportunidades, es parte de esta oleada conservadora, ultraderechista, de este club político cuyo guaripola es Donald Trump y cuya política está alineada. Pero esto del estilo, ¿no? De que esto de... Sí, pero mira, yo quiero ser bien franco, Cecilia, en esta materia, yendo más al tema político, como tú pides, por lo menos en lo que a mí respecta. O sea, uno, yo creo que es bueno que el gobierno sincere las cosas, muestre las cartas. Es cierto, ha habido muchas medidas legislativas, administrativas. Eso demuestra que había un plan, que hay ciertas cosas que se habían pensado. Tenemos un problema fiscal real, eso no es un invento. 3,6% de déficit fiscal estructural es un tema real. El objetivo era 1,1. Ahora, es cierto que este gobierno recibió, ¿no es cierto?, una economía con 10,6% de déficit fiscal. En ese sentido la redujo un tercio. Pero tenemos un problema fiscal serio y por lo tanto hay que mostrar cartas, que significa un ajuste, ¿no es cierto?, en materia de gasto y especialmente, ojalá, una política hacia el futuro en materia de ingresos. Pero mira, Cecilia, el tema político, dame un minuto. A ver, este gobierno fue elegido democráticamente, legítimamente, con un 56% de los votos, ¿no es cierto?, con 3 objetivos: delincuencia, crecimiento e inmigración. Bueno, inmigración, esto partió con la zanja, vamos a ver qué otras políticas más innovadoras y más interesantes se puedan presentar, pero vayamos los otros 2. Mira, la inauguración del gobierno, esto es muy complejo. Otras cosas con guitarra, delincuencia. Ayer, en 24 horas, 6 asesinatos en la región metropolitana. Y el asesinato lamentable, condenable, del carabinero en Puerto Vara. O sea, perdón la expresión francesa, un déjà vu, ¿no? Esta escena la hemos visto, este tema lo hemos visto y lo conocemos, ¿no? Entonces, la tiene difícil el gobierno en materia de delincuencia. Todos tenemos que cooperar para que las medidas sean efectivas. Segundo, crecimiento. Se inaugura el gobierno con la guerra en Irán, ¿no? Acción militar, insisto, que el 28 de febrero el entonces presidente electo apoyó públicamente, ¿no? Y eso tiene petróleo, tiene impacto en combustible, presión inflacionaria, ¿no es cierto? Entonces, yo leía una entrevista de Claudio Agostini, veía en un podcast ahí con Daniel Matamala, que decía lo siguiente. Bettina, que es economista, podrá comentar sobre esto, pero él decía, mira, esta fórmula optimista de baja de impuestos, aumento de la inversión, aumento del crecimiento, aumento de la recaudación fiscal, esa cajita feliz, comparativamente, él citaba los casos de Reagan, de Thatcher, otros, prácticamente no existe en la experiencia comparada. O sea, es una apuesta muy optimista, a lo mejor un poco voluntarista. Entonces, claro, hay que sincerar las cifras porque tenemos un déficit fiscal, pero que hay que enfrentar el gran tema de cómo retomamos crecimiento vía inversión. Yo soy partidario de rebajar el impuesto a las empresas de 27 a 23. Mario Marcel, como decía Juan Luis, lo trató de hacer, no resultó. Ojalá resulte ahora, porque estamos en el tramo alto de la OCDE, el promedio de la OCDE es 23%, va a ser gradual. Yo estoy de acuerdo con esas medidas, pero siento que hay un poquito de ingenuidad, ¿no?, en el gobierno de cómo funcionan los mercados, las fuerzas económicas, las rebajas de impuestos, su impacto eventual en la inversión, en el crecimiento, en la recaudación. A lo mejor ahí hay una cierta fórmula optimista que no se compadece con la realidad de las cosas, que es mucho más dura.
Ahora, esto de rebajar los impuestos no debería, insisto, sorprender a nadie porque era la promesa de campaña. La gran diferencia con el gobierno anterior es que se quiso hacer, pero compensando, ¿verdad? Y no resultó. Este gobierno dice, no, lo vamos a hacer sin compensar porque la idea es recaudar más. Entonces, pero no debería sorprender a nadie, menos a los de la oposición y menos a los parlamentarios, Juan Luis Castro, supongo, porque eso ya estaba hiper anunciado, se sabía que venía ello. Y la reintegración tributaria, Juan Luis, tú Sí. ¿recuerdas que sea una promesa de campaña y qué consecuencias puede tener? Porque dicen que eso sí que va a generar menos recursos. Claro, son medidas delicadas porque en definitiva la apuesta a la mejor recaudación tiene grados de incertidumbre. Uh-huh. Ya lo decía Ignacio, y creo que el paquete completo de medidas sí, en primer lugar, tenemos que conocerlo. Esto va a ser una tramitación de 2 cámaras que va a tener vaivenes, que se van a poner a prueba las mayorías y minorías frágiles que existen hoy día. Recordemos que hay una oposición por la derecha en la Cámara, que es el Partido Libertario, de algún modo, que lo he insinuado. El PDG también ahí tiene un rol muy importante. Y en el Senado también ha habido algunos descuelgues, pese a la mayor estabilidad que en general tiene el Senado. O sea, se tienen que dar muchas buenas razones para que veamos que va a haber efectivamente mejor recaudación, que no haya una acción errática, o sea, que se apueste mucho por la reactivación solo en la rebaja del impuesto de primera categoría, sin otras medidas compensatorias, y la reintegración del sistema, naturalmente, que también tiene diversos coletazos. O sea, esto yo pienso que en esta fase, a 9 días del gobierno, requiere un esfuerzo explicativo muy nítido a todos los actores del sistema. Yeah. Por ejemplo, hablamos al principio del MESCO. Bueno, acabo de ver una declaración de Chile Transporte, que Sí. es una entidad muy, muy importante y que defiende el MESCO y hace ver todos los derivados que vendrían si es que se modificara o se eliminara el MESCO, que son bastante dramáticos. O sea, estamos hablando de opiniones no ideológicas, sino opiniones pragmáticas, justamente en aras de hacer el esfuerzo financiero, no perjudicar a los vulnerables en Chile, pero también que sirva al objetivo de la recaudación fiscal por el desequilibrio que tenemos. Ahora, Mario Marcel esta mañana en entrevista en Radio Duna decía a propósito de los recortes, el 92% del gasto público en Chile es por ley o contrato. La idea de que se pueda recortar de cualquier manera no es real. Entonces, ahí no va a ser un trámite largo quizá. Pero bueno, a la vuelta con la opinión de Betina y seguimos en este primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy, estamos con Betina Horst, que es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Juan Luis Castro, senador, integrante de la Comisión Política del Partido Socialista, con Cristian Monkeberg, de la Comisión Política de Renovación Nacional, ex ministro Ignacio Walker, ex canciller y también fue senador. Han revisado ustedes algunos de los anuncios ya del gobierno en esta intensa semana que se ha vivido en materia de anuncios. El presidente Kast sigue, ¿no es cierto?, con más actividades. Quería saber, Betina, si alguna de los anuncios en materia económica y en general te hayan sorprendido o que tú no lo tenías más o menos en tu radar de que podría ocurrir. Bueno, tal como tú dices, Cecilia, son temas que fueron largamente masticados durante la campaña, ¿no es cierto? Sí. Y acá yo creo que la importancia de evaluar el conjunto de medidas hay que hacerlo en un contexto del impacto fiscal, por un lado, por los recortes presupuestarios que se están haciendo, pero por otro lado también por el impacto que tienen las rebajas tributarias en la caja fiscal, pero a su vez también en la capacidad de crecimiento. Esa polémica o esa discusión que se instala hoy día de que no se puede revisar la estructura tributaria del país porque eso genera mayor desfinanciamiento del Estado. Bueno, la verdad es que con esa lógica hemos llegado al punto en que estamos hoy día, ¿no es cierto?, con un sistema tributario poco competitivo, con un sistema tributario que no ayuda al crecimiento económico y con una caja fiscal básicamente desfinanciada. Entonces, hay que empezar a hacer las cosas distintas. Yo creo que más que pensar en una medida en específico hay que ver el conjunto de medidas, pero sin duda hay que estar alerta porque si el conjunto de medidas está desfinanciado, todos sabemos que entonces la rebaja tributaria va a ser transitoria y no permanente, ¿no es cierto? Y para que tenga efectos reales en la economía, en el empleo, en la recuperación de las actividades,
tiene que ser percibido como un ajuste permanente. Por lo cual, yo creo que más allá de hoy día ya anticipar evaluaciones, es más bien ver cómo el conjunto de medidas que se van a incorporar. Pero, por ejemplo, la reintegración, ¿tú te la veías venir o no? Lo que pasa es que la reintegración es un tema que desde que se reformó el año 2014 con la reforma de la presidenta Bachelet en su momento, ha sido tema de debate. Sí. Hoy día tenemos, más allá que la reintegración o la desintegración, tenemos un sistema tributario de impuesto a la renta tremendamente fraccionado, ¿no es cierto?, que incentiva a las empresas a no querer crecer, a no querer seguir invirtiendo para acogerse a un régimen tributario más beneficioso. Entonces, hoy día nuestro sistema tributario es tremendamente complejo y sin duda que también el tema de la reintegración permite desenredar, permite simplificar. Y yo creo que es un tema que ha estado permanentemente en el debate en los últimos 12 años, por lo cual no me extraña que hoy día también esté en la mira del ministro. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo, porque hoy día la reintegración hoy día nuestro sistema semi-integrado hace que personas con el mismo nivel de ingresos, pero si son empresa o si son persona, tributan en forma distinta. Y eso no puede ser. Tiene que haber una igualdad horizontal, es decir, que los que ganan igual, paguen igual, independiente del régimen en el cual están. Y hoy día eso no es así y ha complejizado la administración. Y por lo demás, cuando se desintegró el sistema, ¿no es cierto?, cuando se hizo esa reforma tributaria, se anticipaba que se iba a recaudar mucho más recursos de los que finalmente se recaudaron. Entonces también se ha instalado un mito en cuanto a que el desintegrar nuevamente nos lleve, o a reintegrar nuevamente, nos lleve a un impacto importante en la caja fiscal, si al final del día el camino inverso tampoco lo tuvo. Déjame aclarar un tema, Cecilia, que tú planteaste en un comienzo, antes de irnos a comerciales, respecto del tema de lo difícil del recorte del gasto público, que sin duda lo es, ¿no es cierto? De lo que dijo Mario Marcel. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad que lo que él dice y lo que se ha repetido también en otras instancias choca con la información que la misma Dirección de Presupuesto entregó durante la tramitación de la ley el año pasado al Congreso durante octubre-noviembre, y cuando ahí se establece que los gastos permanentes por leyes es más bien cercano del 73%. Con esto no quiero decir que no sea difícil hacer un ajuste, es tremendamente difícil, pero que es posible, y yo esperaría que más gente se sume a ello, a la importancia de hacerlo, porque así y todo, la caja del fisco no alcanza para cubrir todos los gastos comprometidos. No coincides con lo que dice Mario Marcel, que el 92% del gasto público en Chile es por ley. Lo que pasa es que lo que dice Mario Marcel no es que coincida conmigo, no coincide con lo que dijo la Dirección de Presupuestos el año pasado durante la tramitación de la ley de presupuesto. Ok. Ahí sí que estamos mal. Bueno, tengo solo la frase, no tengo todo el desarrollo de la idea, porque es una frase que sacó acá en Twitter de lo que dijo Mario Marcel esta mañana en esa entrevista que mencionaba. Mario Marcel dijo que también recordó que en el 2022 se tuvo el mismo escenario que se está viviendo ahora con el petróleo, y que resolvimos dejando que funcione el MEPCO. Igual se recortó el gasto en un 23%. Estoy leyendo como se dice en jerga periodística, la cuña, nada más. A ver, Juan Luis Castro, sobre este tema. Bueno, Marcel es una autoridad que todos reconocemos que ha tenido una larga trayectoria al Banco Central, en otros puestos. Yeah. O sea, no hay que hacer pasar de largo las opiniones, y en ese sentido, aquí se han mezclado de alguna manera en estos primeros 9 días de gobierno, por un lado, la percepción de que todo esto era peor de lo que se imaginaba, porque esa es una instalación, de gobierno de emergencia, se buscan los argumentos ahora al respecto, más un tema que sí compartimos todos, que es un desequilibrio fiscal que hay que abordar, y que no ha llevado a Chile, en todo caso, a que los grandes organismos internacionales estén emplazando a Chile a hacer esto. Me refiero al Banco Mundial y otros. No estamos en ese emplazamiento, Argentina sí lo estuvo en alguna época, pero aún así, todo recorte fiscal es doloroso. En la discusión presupuestaria esto se analizó detalladamente, ministerio por ministerio. Y caramba, porque por ejemplo en el caso salud, en ese entonces oposición, la centro-derecha, que tenía el planteamiento del gran ajuste fiscal ya en ese minuto en la ley de presupuesto, sin embargo defendió muchas partidas de salud, por ejemplo, y otras de educación que no se podían tocar.
Al punto que, por ejemplo, un programa que se llama el Más Adulto Mayor Autovalente, que venía suprimido en la ley de presupuestos última, venía suprimido, sin embargo se dio una batalla transversal, diría yo, porque tuvimos todos porque eso no se tocara. O sea, cuando llega la traducción con nombre y apellido de qué programa se corta, por dónde pasa la tijera, caramba, que es otra cosa. Entonces, lo que tradicionalmente eran los buenos anuncios que hacían los ministros debutantes, claro, el ministro Quiroz, que no pretende ser simpático, yo creo que él es simpático humanamente, me tocaba una vez hablar con él, pero aquí no es eso, aquí es el efecto práctico hacia la ciudadanía en el mundo de la educación, de la salud, sí, de las pensiones. Eso todavía no lo vemos concretamente, lo vamos a ver entre hoy y el lunes, que cada cartera va a decir por dónde pasa esto. Entonces, es sensible, es delicado, no es llegar ya ciegas, firmar el cheque y decir tenemos que ir todos igual apoyando, pero ¿qué vamos a apoyar? A ver, veamos por dónde se hacen las cosas. Claro. El objetivo general se podría compartir. Pero yo te preguntaba por la reintegración, por ejemplo, que ha sido un debate. ¿Estás de acuerdo o no? Te cortito. Mira, yo creo que es un asunto muy opinable y discutible. Aquí hay versiones de toda especie, no fue la opción que tuvimos en el pasado. Yo no sé los dividendos que viene para el futuro. Ya. Creo que entre la apuesta que se hace a que esto mejore y la incertidumbre estamos casi en el límite. Entonces es riesgoso, la verdad, hacer un todo o nada respecto a la reintegración. Sí, Juan, ¿me permite? Sí, Ignacio Boca. Mira, yo creo que hay una falla estructural de este gobierno. ¿En qué consiste? En que un gobierno de emergencia, porque así se ha planteado, necesariamente está condenado al cortoplacismo. Es decir, lo que yo veo en el trasfondo de este tema, de las medidas por aquí, por allá, en fin, gobierno de emergencia, es que no hay una mirada estratégica de mediano y largo plazo, quo vadis, hacia dónde queremos que vaya Chile, desde el punto de vista del desarrollo, de la inversión, del crecimiento, de la innovación. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, por la dinámica de los hechos, nos vamos a ir como ahogando en un vaso de agua, ¿no? Cada una de estas medidas que pueden ser justificables, que habrá que analizar en su propio mérito, con el mejor espíritu constructivo. Creo que las palabras del senador Juan Luis Castro han sido muy evidentes en este programa en el día de hoy, pero yo siento, Cecilia, que transcurridos 10 días, por eso la que estaba leyendo también el artículo de José Joaquín Brune, sí, muy interesante, será trampista o no trampista, pero hay una batería de recursos muy de corto plazo, ¿no es cierto?, en el gobierno de emergencia. Entonces, cuando se plantea un gobierno en ese sentido, yo creo que vamos perdiendo esa perspectiva más estratégica. Por ejemplo, el segundo piso, Ernesto Torres lo decía en una entrevista el otro día muy bien. Ernesto fue el jefe estratégico de Ricardo Lagos, en cuyo gobierno me tocó ser canciller, donde Chile, en los gobiernos de la concertación, tenía mirada estratégica. 4 gobiernos consecutivos que estaban al servicio de una mirada del desarrollo, del futuro, del mediano y largo plazo. Eso no existe en el Chile de los últimos 15 años, a propósito, de la alternancia en el poder, en fin. Entonces, yo siento que la falla estructural de este gobierno que se empieza a vislumbrar es que el gobierno de emergencia conduce necesariamente a un cortoplacismo que nos hace perder la perspectiva. Ahora, también ya voy, Cristian, solo pongo una reflexión más, que detrás de todo esto está la idea de que hay que reducir el tamaño del Estado. Lo decía Luis Eduardo Escobar el otro día, ayer, acá en el primer café. Cristian Monker. Oye, varias cosas que se han comentado, voy a tratar de ser lo más breve porque además se está terminando el programa. Sí. Estamos en las últimas, en la quemada. Oye, yo celebro sinceramente, y no es porque quiera hacerle la pata o no, la disposición de Juan Luis, del senador, siendo senador socialista, siendo de oposición, la disposición a sentarse y escuchar los argumentos. Y además darle las señales claras al gobierno y señalar que en lo personal Quiroz, el ministro, puede ser muy simpático, pero claramente tiene una pega difícil. Darle las señales al gobierno en la lógica y es muy clarificador, dar las señales de que hay que sentarse con buenos argumentos y explicar muy bien lo que quiere hacer. Y yo creo que eso es importante para sacar nota de quienes están trabajando en los ministerios a partir del lunes o del fin de semana, de qué es lo que va a ocurrir y qué se quiere hacer con esta ley miscelánea, esta ley o proyectos de ley o múltiples proyectos de ley que pretenden presentarse en el Congreso en los próximos días precisamente para abordar estas materias. 2. A mí me encanta esta discusión de que pongamos sobre la mesa la posibilidad de rebajar impuestos. Y no solamente rebajar impuestos, sino que las consecuencias positivas que esa rebaja de impuestos puede traer. Porque nosotros veníamos en una suerte
gobierno tras gobierno, donde el debut del gobierno era su reforma tributaria al alza. Gobierno nuestro y gobierno de centro izquierda. Digo nuestro, donde yo participé con el presidente Piñera. Todo le llevaba reforma tributaria, salvo el último gobierno del presidente Boric, que no la pudo sacar adelante. Y la única reforma que sacó adelante tributaria fue de coletazo, donde hubo una rebaja a las pymes en su impuesto, producto del mayor gasto por la reforma de pensiones, que hoy día la reforma tributaria de ese tipo los llevó a un 12,5 por 4 años, entiendo. Entonces, las paradojas de la vida fue eso, pero finalmente todos iban en esa lógica. Entonces, y esa discusión, como lo decía Bettina, se dio en la campaña. Y yo estoy de acuerdo en modificar lo que haya que modificar si los argumentos están claros, más aún si eso significa un alivio. Y no solamente no nos quedemos en la gran empresa, a la pequeña y a la mediana, al contribuyente, al adulto mayor con las contribuciones. Entonces, yo celebro que eso sea así y que se clarifique y que en el Congreso se plantee, y por eso recojo lo que planteaba Juan Luis, el senador, disponible a escuchar y escuchar los argumentos para ver si esto es beneficioso o no. Evidentemente, eso es así. Y por último termino con lo de Ignacio. La gente votó un gobierno de emergencia, Ignacio. El 58%. Yo estoy de acuerdo que no nos podemos llevar 4 años en la emergencia, porque sería agotador, imagínense. Esto no. Y es evidente, yo también imagino, y ahí coincido con Ignacio, que no nos podemos pasar los 4 años en esto. O sea, yo creo que la emergencia en algún minuto decanta, y tenemos que pasar a una mirada de qué queremos con Chile en 10 años, 5 años, 20 años. A mí me encantaría que este gobierno el día de mañana proyecte una continuidad con alguien de la misma línea o del sector, y eso no se va a lograr solamente con emergencia. En eso yo coincido con Ignacio, y por lo tanto la emergencia tiene que ser acotada, y va a llegar un minuto en que la emergencia tiene que pasar a la fase tranquilidad, normalidad y estabilidad, porque si no va a ser imposible. En eso estoy de acuerdo. Ahora, hay el otro día salió la encuesta CADEM, la primera, ya con ante estos anuncios, hoy la Black and White, la gran mayoría, por ejemplo, ¿qué apoya? El tema de la zanja, eliminar el IVA a la construcción, eliminar las contribuciones a los adultos mayores, pero ¿qué rechazan altamente? Limitar la gratuidad en educación superior, entre otras medidas en ese sentido, más que pueden tocar los beneficios sociales. Ahí más o menos ya se puede tener un termómetro de cómo pueden llegar a pegar las medidas en la ciudadanía, si bien son encuestas pequeñas que recién aparecen, ¿no? Pero también esto de las otras medidas que se han anunciado. Sí, Juan Luis. Sí, no, muy breve. Mira, solo conciliando los dos grandes temas del gobierno, seguridad y economía, me consta, yo represento la región de O'Higgins, estoy desde Rancagua haciendo este contacto. Lo dijo Ignacio Walker en un minuto. No se compadece que estemos ya casi al 10º día de gobierno y no tengamos ningún gabinete regional instalado. Ojo con esto, yo sé que esto no es automático, no es un día para otro, son chequeos de personas, nóminas, conciliaciones de intereses de distintos sectores políticos, en fin, pero esto es delicado porque esta es la traducción en terreno de las cosas. Y dos, que tenemos también crímenes y asesinatos como los que hemos tenido en las últimas horas, que caramba incluyen a un funcionario carabinero, o sea, que le da un estatus de fuerza y de necesidad, de urgencia en esa dimensión. La captura del debate ha estado en lo económico, está bien, porque son anuncios que se han venido dando, pero como en la medicina, yo como médico digo, mire, si está en riesgo vital el paciente, claro, hay que tomar medidas de shock que permita sacarlo, estabilizarlo y después curarlo. O sea, aquí hay una gradualidad. Tiene que haber en un minuto, pronto, una definición del gobierno de cuándo o con qué requisitos se acaba la emergencia. ¿Cuáles son los parámetros para decir ya pasamos a una siguiente fase, no estando recuperado del todo, pero ya fuera del peligro vital la economía en este caso? Porque de lo contrario, se va a prestar esto para hacer incluso un boomerang hacia el propio gobierno. ¿En cuál es el minuto de salida? Si no colocamos cuáles son las fronteras que debemos atravesar para sentirnos en un mejor estado. Y eso significa claridad. Ojalá menos dispersión en los anuncios de distintas voces, sino que
la autoridad económica ordene, plantee y obviamente en el Congreso lo discutiremos con buena disposición. Juan Luis, ¿y cuál va a ser, cómo se está, parece que la oposición, digamos, como yo dije exageradamente, pasmada, pero bueno, se trató de dar una señal de unidad el otro día, una reunión de presidentes de partido, que al final llegaron solo 4, Cecilia, sí, siguiendo la línea médica, sí, la oposición fue derrotada hace 3 meses, sí, fuertemente derrotada en un sentido muy profundo, y está en una fase de convalescencia lenta y progresiva. ¿Cuándo la oposición llegue a estar de alta? No lo sé, ojalá sea más temprano que tarde, ese es mi deseo, pero estamos en esa fase de convalescencia. Pero ya que está haciendo esas metáforas, ¿qué medicamentos están aplicándole? Antibióticos, no solamente analgésicos, ni nada, sino que la primera fase fue de morfina, déjeme decirle. Por ahí, por diciembre, era morfina a la vena. Muy bien, ahora ya estamos en una etapa ya de poder respirar y poder empezar a hablar. Y eso es lo que se está viendo de a poquito, porque no es así. Y eso aquí mis colegas en el panel todos sabemos, los gobiernos van, vienen, signos de derecha, izquierda, y se viven estos procesos, pero también se salen estos procesos. Así que qué bueno que no hay elección en 2 años, ¿eh? Eso va a ayudar solo también. agregar una frase, Juan Luis, Cecilia, una frase. Sí, Ignacio. Mira, no, yo comparto tanto lo que ha dicho Juan Luis Castro, sobre todo en el tema de la gradualidad, en fin, ese espíritu que le estamos viendo aquí, no solo en sus actuaciones en general, pero mira, una frase. Uno de los problemas del gobierno de emergencia es que refuerza, retroalimenta la idea de que Chile se está cayendo a pedazos, ¿no? Y que viene un gobierno de emergencia a salvar al país del fracaso. Y eso me parece una señal muy equívoca, que puede ser autoderrotista, ¿no? En el sentido de limitar las posibilidades del país. Esa quería agregar. Exacto. Bueno, recordemos que se ha dicho que es un plan de reconstrucción del país, porque sé que el país estaba en el suelo, hay que reconstruirlo, no solamente refiriéndose a la reconstrucción en materia de las... Chile se está cayendo a pedazos. Ese es bueno, el subtexto. ¿Cecilia? Sí, Betina. Sí, no, bien corto nomás, para el cierre. Bueno, yo creo que precisamente la negación de ciertos sectores políticos de que Chile tiene problemas graves que hay que enfrentar es lo que llevó el resultado de las últimas elecciones y el proceso de reflexión en el que hoy están. Yo espero, y ahí también me sumo a lo que decía Cristian Monkeberg, respecto del tono, ¿no es cierto?, del senador Castro, en términos de, bueno, no anticipemos juicio, hay que ver lo que viene y ahí tomaríamos una posición. Pero yo creo que también en eso tomar una posición hay que entender bien cómo las oposiciones se van a enfrentar a lo que pueda venir y también enfrentarse a darse cuenta que se ha planteado es que el país no se cae a pedazos. El país cuenta con serios desafíos, ¿no es cierto?, en estancamiento de empleo, en falta de oportunidades laborales, en mejorar y fortalecer la institucionalidad, Carabineros, materia de seguridad, y no reconocer eso me parece que solamente sigue profundizando el error cometido durante la última ciclo electoral. Bueno, la próxima semana ya tendremos más luces para poder, ¿no es cierto?, analizar las distintas propuestas y vamos a ver cómo se desarrolla la situación a nivel internacional, que finalmente está detrás de todo este problema a propósito de la guerra con Irán. Así que gracias, Bettina Horst, Juan Luis Castro, Cristian Monkeberg, Ignacio Walker, que tengan buen fin de semana. Igualmente, pronto, que estén gusto saludarle. Felicidades a todos. Esperen, que tengo algo que decir. Pasó? Ignacio Walker está haciendo un podcast. Bien, a ver. Es que si no me va a decir, ¡ay, se te olvidó decir! El podcast sobre política internacional, ¿verdad? Mirada Internacional con Ignacio Walker. Eso. Está en YouTube, TikTok, Instagram, X, Spotify, todo. Lo vamos a ver, Nacho. Son 7 minutos. Lo vamos a ver. Son 7 comentario minutos. semanal. Gracias, Cecilia, por el aviso. Podcast de emergencia. Eso. Todo lo contrario, trata de profundizar en la corriente subterránea de la política internacional. Un podcast reconstructivo. Eso. Ya, que le vaya bien. Chao. Gracias, Cecilia. Chao a todos. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.